Hola, bienvenidos a Fundamentos Matemáticos. En esta ocasión vamos a encontrar el límite del término enésimo o del término general de esta sucesión. Fíjense que para encontrar el límite, pues nosotros podemos utilizar la definición y dice que existe el límite para todo valor de epsilon mayor que 0, para el cual exista un n mayor que 0, un número n mayor que 0, tal que si un n natural es mayor que este n, entonces se crea un intervalo con el epsilon que reza de la siguiente manera, que es el valor absoluto del término enésimo. En este caso, recuerden que el término enésimo a sub n es 1 sobre 2n. Estamos sacando el límite al término enésimo o al término general, como se lo dice, menos el límite, que es en este caso 0, y esto es menor o igual a epsilon. Entonces aquí se van a encontrar todos los elementos de la sucesión, excepto fuera de este van a estar un número finito de elementos de la sucesión. Entonces, siempre para demostrar que existe este límite, pues vamos a empezar de esta parte del valor absoluto. Y aquí vemos que 1 dividido para 2n menos 0 nos queda 1, nos queda el valor absoluto de 1 sobre 2 elevado a la n. Y esto pues como es un número positivo, pues podemos quitar el valor absoluto y esto es igual a epsilon. Entonces aquí podemos multiplicar el 2 a la n que está dividiendo pasa a multiplicar y el epsilon pasa a dividir. La idea principal es llegar a esta que n, el valor de n es mayor que n. Entonces aquí vamos a tratar de ubicar el n en uno de los miembros de esta inecuación. Entonces vamos a aplicar logaritmo natural a ambos lados de esta inecuación. Logaritmo natural de 1 sobre epsilon menor que logaritmo natural de 2 a la n. Y aquí fíjense que el logaritmo natural de un número a elevado a la b es igual a b logaritmo natural de a. Entonces, pues aquí sería logaritmo natural de 1 sobre epsilon menor que 2 logaritmo natural aquí sería n logaritmo natural de 2. Y aquí, si este logaritmo natural de 2 que está multiplicando pasa a dividir, nos quedaría lo siguiente, que logaritmo natural de 1 sobre epsilon sobre logaritmo natural de 2 es menor que n. Y aquí podemos intercambiar los miembros de esta inecuación y cambia el sentido de la desigualdad y esto es n mayor o igual al logaritmo natural de 1 sobre epsilon sobre logaritmo natural de 2. Y esto es el n que estamos buscando. Aquí tenemos esta relación y con esta relación podemos garantizar que para cada valor, para todo valor de epsilon, vamos a ponerla a esta relación a un lado, el n. Fíjense, hemos hecho todo esto para encontrar esta relación que n es igual a logaritmo natural de 1 sobre epsilon sobre logaritmo natural de 2. Aquí garantizamos que para cada epsilon mayor que 0, como ven aquí, vamos a obtener un n mayor que 0 y tal que si n es mayor que n, entonces vamos a llegar a esta parte. O sea que de aquí, de esta parte, ya teniendo esta parte, garantizado que para cada epsilon, para todo epsilon va siempre a haber un n positivo o mayor que 0, tal que si el n es mayor que n, o sea que de aquí tenemos que partir ahora para llegar acá, y es como regresarnos de nuevo todo el proceso. Entonces vamos a borrar aquí para regresarnos este proceso muy interesante. Entonces aquí ya tenemos esta primera parte, tal que si el n es mayor que n minúscula, es mayor que el n mayúscula, pero el n mayúscula es logaritmo natural de 1 sobre epsilon sobre logaritmo natural de 2. Y aquí lo que podemos hacer, fíjense, es que este logaritmo natural de 2 pasa a multiplicar acá y tenemos logaritmo natural de 2 por n aquí mayor que logaritmo natural de 1 sobre epsilon. Y aquí podemos aplicar la inversa de esta propiedad de logaritmo natural de a elevado a la b es b
logaritmo natural de a, podemos regresarnos. Y esto nos quedaría logaritmo natural de 2 a la n mayor que el logaritmo natural de 1 sobre epsilon. Y aquí podemos aplicar Euler a ambos lados, donde se cancela el logaritmo en ambos lados. Y simplemente nos queda, vamos a continuar aquí, 2 elevado a la n mayor que 1, que el valor absoluto de 1 sobre epsilon. Y aquí lo que podemos hacer es lo siguiente, fíjense, podemos quitar el valor absoluto y pasar este epsilon a multiplicar, que está dividiendo. Epsilon va a ser mayor o igual que 1 sobre 2 a la n. Aquí podemos cambiar los términos y nos queda 1 sobre 2 a la n. Cambiamos los miembros de esta inecuación y cambia el sentido de la inecuación. Menor o igual a epsilon. Y fíjense que aquí simplemente le restamos 0 y le ponemos valor absoluto. No alteraría en absolutamente nada. Se quedaría 1 sobre 2 elevado a la n. Menos 0 no altera en nada y si le ponemos el valor absoluto tampoco y hemos llegado a esta parte. O sea que fíjense que nosotros hicimos el proceso inverso para llegar a esto. Pero primero pues encontramos esta relación que nos garantiza que existe pues el límite, que existe un epsilon, pero que para todo epsilon siempre va a haber un valor de n que es mayor que 0, tal que este n minúscula, un n natural, sea mayor que el n que encontramos. Entonces si pasa esto, pues va a generar este epsilon un intervalo donde dentro de este intervalo se van a encontrar todos un conjunto infinito de elementos de esta sucesión y fuera de este intervalo va a haber un conjunto finito de elementos de esta sucesión. Nosotros podemos analizar este problema en un software. Vamos a ponerlo aquí y vamos a ingresar pues esta función muy interesante que es, vamos a poner 1 dividido para 2 elevado a la x. Esta sería como la función, pero vamos a ponerla como una sucesión. Vamos a poner aquí que este es el dominio. Vamos a poner algunos elementos del dominio de los naturales. Y el recorrido va a estar dado como la evaluación en esa función de cada uno de estos elementos. Fíjense. Entonces vamos a coger 23 elementos y fíjense que a dónde va a tender, a 0 tiende. Entonces vamos a señalar toda esta parte de aquí y vamos a crear una lista de puntos y aquí tenemos esta lista de puntos. En realidad estos puntos no son 0. En realidad si nosotros ponemos aquí en la vista, en las opciones el redondeo y ponemos más cifras, por ejemplo pongamos 10 cifras, y agrandemos un poco más, esto va a tender a 0 cada vez, pero nunca va a llegar a ser 0. Como vemos aquí, son valores, vamos a agrandar un poco más las celdas, y aquí podemos verificar, miren, que el primer valor es 0.5, cuando n es igual a 1, 0.5, cuando n es igual a 2, 0.25, y así va a tender a 0, como está tendiendo aquí el límite a 0. Entonces, alrededor de este límite debe haber un epsilon. Por ejemplo, si nosotros escogemos un epsilon, por ejemplo, un epsilon de 0.25, miren, si escogemos este epsilon de 0.25, o sea, 0.25 hacia arriba y menos 0.25 hacia abajo, dentro de este intervalo va a haber un conjunto infinito de elementos de esta sucesión. Pero, ¿cuál es el valor de n? Y el valor de n, como ustedes lo pueden ver aquí, el n va a ser 1 sobre epsilon, o sea, logaritmo natural, podemos sacarlo, sería logaritmo natural de 1 sobre epsilon, que en este caso sería 0.25, y esto dividido para el logaritmo natural de 2. Entonces, ahí sería el n. Entonces, vamos a verificar este valor de n, que es 2, miren. Es 2, o sea que el n menor, o sea el n mayor, perdón, este n minúscula menor sería el 3. Entonces, fíjense que a partir del 3, todos estos valores, todos los términos de la sucesión, todos los elementos de la sucesión, a partir del 3, van a estar dentro de este intervalo que va desde menos 0.25 hasta 25. Porque existe un n, y el n es 2, que lo podemos comprobar este n aquí. Fíjense, este es el n,
que es 1 sobre el logaritmo natural de 1 sobre epsilon dividido para el logaritmo de 2, que es el 2, y va a existir un n minúscula o un n natural, que en este caso es el 3, que a partir de este 3 todos estos elementos de la sucesión van a estar dentro del intervalo generado por este epsilon.